Bien, seguimos con la revista. Quisiéramos decir que en el día de hoy vimos que el obispo Monseñor de la Rosa y Carpio está sufriendo quebrantos de salud. Un accidente leve, una pequeña isquemia. Una isquemia que no tuvo ninguna repercusiones graves. Bien. Quiero decir algo y no quiero buscarle las 5 patas al gato, pero me encuentro raro, aunque quizás sospeche que puede haber diferencias importantes en el seno de la iglesia. Y es esta tontería. Es posible que el médico de cabecera del Monseñor de la Rosa, tenga su consultorio en la clínica Corominas. Perfectamente. Si es ahí, lo normal es que Monseñor esté reposando hoy en la clínica Corominas. Sin embargo, me llama la atención que la Universidad Católica Madre y Maestra, una de las universidades de la Iglesia Católica, propiedad de la Iglesia Católica, hoy la primera universidad de la Iglesia Católica, después sigue la Católica de Santo Domingo. Y mucha gente desconoce que la Universidad Católica Madre y Maestra es fundadora, accionista importante de el Centro de Salud conocida como el Hospital Metropolitano de Santiago o HOMS. Me resulta a mí extraño que a pesar de que Corominas cuenta con los mismos avances que cuenta el HOMS, me encuentro raro que el obispo esté reposando en una clínica que no es propiedad de la Iglesia Católica. Sencillamente quería decir eso. El otro tema es el tema de que están focalizando los problemas que afectan el Código Penal en lo de las 3 causales como culpables de que no se aprueben, de que una persona sea dueño de su cuerpo y de su decisión en el caso del aborto cuando la madre está en peligro. Yo quiero decir que en el día de ayer nosotros dijimos que los temas principales, las causas principales de la discusión de los temas de hoy no se dicen. No se dicen porque es feo decirlo. Ustedes pueden ver los programas sobre salud y muy pocos tratan temas. Te hablan de conducta, te hablan de el hígado, te hablan de las úlceras, pero muy pocos hablan de nada que tenga que ver con temas que son feos que tengan doble léxico, doble designación popular. Por ejemplo,
Hablaba con Carlos ayer de algo que alguien le trató, sobre el golondrino, los golondrinos. Aquí hay un programa por de radio que trata todos esos temas, pero le digo, mira, el golondrino, en su mayoría de los casos, es un seno fuera de sitio, tejido mamario, que en forma irregular se aloja en la axila. Pero esa es una forma del golondrino. La gente le dice golondrino a un absceso de un ganglio que se encuentre en el sobaco. Y le dicen una seca cuando es en la ingle. Entonces, esos temas no gusta tratarlo. Nosotros hablamos el otro día en un programa de radio de el ano. Y eso fue una reproducción incontable de la cantidad de reproducciones que Julito dijo tal cosa. El ano, la boca comienza, el ano termina, pero una cosa normal. Entonces, resulta que los temas principales, las causas principales de las cosas, no las menciona. En el caso del aborto, ¿ustedes saben qué pasa? Toda la vida, clínicas en República Dominicana, sin ningún tipo de publicidad ni ningún tipo de sometimiento, llevaban y llevan a cabo abortos. ¿Cuál es el aborto normal? El aborto normal no es el que se presenta de que debemos decidir si la madre o el niño, porque si tiene el parto normal, va a tener un problema de desgarramiento que le puede producir una hemorragia y muere la mamá. No, ya eso no existe por la sonografía, se conoce la posición. Es decir, descarten eso de que la madre y el hijo. Pero la causa principal es: yo no quiero tener más hijos. Fue un error, falló la pastilla, falló el ritmo. Sencillamente, yo no puedo tener un hijo con esa muchacha porque trabaja conmigo y voy a tener problemas en mi casa. Yo no puedo tener un heredero más. Yo soy un cura y esa mujer me salió en estado. Todo eso ha pasado siempre aquí. ¿Y dónde se resuelve? Vaya a una clínica. Doctor, tengo este problema. Y le hacen un curetaje. Un curetaje es sacarle un muchacho en etapa de formación, que puede ser después de los 3 meses si es grande, y si es antes, con una pastilla se expulsa. Y si el médico tiene problemas de que perfora el útero cuando esté tratando de sacar el producto, porque hay que sacarlo por pedazos, entonces le dice: ve y llévala a un hospital público y dile que tú te caíste. Dile allá que tú te caíste. O la lleva el mismo médico, ve a emergencia y dile que tú te caíste. Y ahí terminan de resolver el problema. Eso ha sido toda la vida, pero no se dice. No se dice. Y siempre ha sido así. Y aquí no hay ningún médico preso
por aborto criminal, porque eso se hizo parte de la vida médica de un sector de médicos ginecobstetras que tenían una subespecialidad y era que hacían abortos. Pero eso no se dice, porque no es verdad que cuando se concibe un nuevo ser es propiedad de los padres. No. ¿Y por qué cuando es grande no es propiedad de los padres? Es propiedad de los padres cuando está en la barriga de la mujer. Y quiero decir que cuando un muchacho sale del útero de una mujer, salen dos cosas. Sale el niño y sale la placenta. Ustedes sabían que a la mujer no la cortan, que la mujer no está ligada anatómicamente a ese niño. Sale completo con todo y placenta, porque lo único que hace es adherirse al útero para alimentarse. Entonces no vamos a discutir de quién es el producto. Lo que tenemos que saber es que la Iglesia tiene una posición que está contra el aborto. Dice, pero los curas hacen... una cosa es la Iglesia y otra cosa es los curas. La posición es contra el aborto. La Iglesia tiene también una posición muy clara frente a las migraciones. El hombre es un ciudadano del mundo y tiene derecho a vivir a donde le dé la gana. Esas dos posiciones disgustan a unos y a otros. Entonces, uno no puede culpar a la Iglesia de que ellos luchen porque no se legalice eso. ¿Por qué? Porque cuando se pone una causa, inmediatamente va a haber clínicas para hacer aborto y van a decir, no van a decir que querían echar el muchacho para afuera, van a decir que estaba en peligro la mamá. Y nadie se lo puede discutir a un médico. Estaba en peligro la mamá. Y así legalizan esa situación. Eso es con respecto a esas cosas que no se dicen. Otra cosa que no se dice. Aparece hoy que Medio Ambiente dice que el muro está lleno de irregularidades y que hay violaciones a la ley de medio ambiente. Entonces, una cosa que se discutió tanto, que tomó tantos años en decidirse, si hacer o no hacer algo, ¿cómo me pueden venir a mí o a cualquier ciudadano a decir que lo primero que hizo no fue trazarse, antes de construir, de trazarse la línea donde se iba a hacer ese muro? No, eso se iba haciendo de acuerdo a lo que cada compañía inventa. Eso no es así. Eso no es así. Cuando nosotros llamábamos a las empresas que construían el muro, nos decían, nosotros tenemos firmado un capítulo, una pendejada, un acápite de confidencialidad. No podemos hablar con la prensa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso está bien en Haití. Ayer, Miguel Vargas, en una magnífica exposición, plantea en una conferencia en la universidad o en una discusión que hubo sobre el tema haitiano, algo interesante. Dice, el muro debió hacerse a una distancia de tantos metros de la frontera y a tantos metros del otro lado de la frontera. Y yo le pregunto al ingeniero Vargas, ingeniero, está muy bien, nosotros debimos hacer eso a tantos metros de la frontera, dejando el espacio para que un vehículo pueda transitar por ahí. Pero que se sepa que el límite de la frontera son los triángulos, las pirámides que se encuentran ahí. Pero ¿cómo él propone
que se haga lo mismo del otro lado sin un tratado, sin un acuerdo. No sabemos. Entonces, eso de la construcción del muro, lo único que eso procede, lo único que procede es sencillamente en los lugares en donde hay esas diferencias, eliminar el bendito muro hoy mismo. Y si tenemos que dejar eso sin muro, tenemos desde que se creó el mundo sin el muro. ¿Cuál es el problema? Entonces ya uno está cansado de que las cosas más importantes no se la digan. Aparece una discusión. Militares de bajos rangos, rasos, cabos y sargentos están cobrando entre 350 y 500 pesos por dejar pasar los haitianos. Y eso no es posible sin el apoyo de los oficiales superiores. Ellos tienen que llevarle. Si en un día pasan 1,000 haitianos, son 500,000 pesos. ¿O no? 500 por 1,000. Entonces, ese dinero se reparte entre esos guardias que son los que cogen el dinero y se lo llevan al superior. Aquí hubo personas que dijeron que hasta eso llega a las más altas instancias. Entonces, nosotros decimos, y eso es nuevo, y eso es nuevo. Están traficando con haitianos, pero vayan a la frontera, no vayan, esos que hacen programas que dicen que vayan y miren cómo se maneja la puerta y cómo el masacre se pasa a pie. Y cuáles son los lugares de mayor penetración de inmigrantes ilegales que explotan su necesidad. Y de dónde esas personas buscan 500 pesos, pero ya pagaron allá para que lo dejen pasar. Entonces, todos trafican con haitianos, el guardia, el oficial. Pero las ONG que están allá cuidando de que el guardia deje pasar, están bajo un programa, esa gente no están trabajando gratis, ellos no son voluntarios. El que cree que las ONG, los que trabajan, son voluntarios, que se quiten eso de la cabeza. Los programas de las ONG son aquí, número 1, frontera, número 2, observadores electorales, número 3, organización de justicia y penetración de miembros en las altas cortes, número 4, Congreso Dominicano y los cabildeadores de proyectos de la agenda norteamericana. Esos son otro, control natal. Esas personas son asalariadas, programas que tienen una suma y que tienen que justificarlo en Estados Unidos porque el Congreso pregunta, ¿qué hacen ahí? Dice, ese está trabajando por la democracia dominicana, para que las elecciones sean justas. Eso es lo que dicen allá. Esos trabajan en la frontera dominicana para que los inmigrantes sean tratados bajo las reglas de los derechos humanos y esos haitianos no vengan para acá, sino que se queden allá, porque ese es el fin del problema. Entonces, los militares de los dos lados, los empresarios que se aprovechan de los sueldos, las amas de casa que ponen muchachas haitianas a trabajar,
y todos los gobiernos que se hacen lo de la vista gorda hasta que se llega de traer 10,000 braceros cada año solteros a cortar caña y que se devuelven al final de la zafra la mitad y la otra mitad se queda. Ahora resulta que tenemos 3 millones de entre los que están por dioseros, mujeres, niños, ancianos, de todo. Entonces, que se quite el tema de que los militares de bajo rango están traficando. Todos están en lo mismo. Ese es un negocio que hay aquí instaurado. Hace un rato, el doctor Cristino del Castillo y el ingeniero Cuello estaban conversando sobre política y geopolítica. Nosotros recibimos algunas preguntas que ahora que no es una discusión, quisiéramos pedirle al doctor del Castillo que complazca a alguien que me mande un mensaje y me dice, porque es que nosotros nos regodeamos nosotros mismos de alimentarnos con nuestros conocimientos, pero nos olvidamos que los medios, el que está allá tiene que entender. Y me dice una persona, usted le puede preguntar al doctor del Castillo, ¿qué es la ruta de la seda? La ruta de la seda, algunos piensan que eso es Marco Polo que trajo la seda de China a Europa, que el espagueti que llegó a Italia la trajo sí, ese sí lo trajo Marco Polo de los fideitos chinos que vinieron de allá, de arroz, que lo hacen los chinos. Ahora, ¿qué es la ruta de la seda? Es un proyecto chino que le llaman formalmente la franja y la ruta. Se conoce más como... Pero no tiene nada que ver con seda, ¿verdad? No. Es una especie de referencia a un pasado, como decía el ingeniero Cuello. Y lo que contempla es la construcción de una serie de obras de infraestructura con el objetivo de enlazar toda la economía china con el resto del mundo. Y eso incluye la construcción de puertos, ferrocarriles, carreteras, precisamente para alcanzar esos objetivos. Ese proyecto contempla una inversión cuantiosísima de 1.2 billones de dólares. Estamos hablando de millones de millones. Cuando se anunció al mundo ese proyecto, dijeron los estrategas occidentales que era algo concebido para dominar el mundo. Precisamente por eso. Y es algo tan atractivo que muchos países en distintas partes del mundo se han adherido. El caso, por ejemplo, en Europa de Italia, y de alguna forma Alemania estaba conectando con ese gran proyecto. Alemania la acusaban de haberse convertido en una especie de centro de redistribución de las mercancías chinas en toda Europa, porque una buena parte de esa mercancía llegaban a Alemania, y Alemania, que tiene conexiones con toda Europa muy eficientes, entonces desde ahí se hacía la redistribución. Y esa era una de las grandes preocupaciones que tenía Estados Unidos, porque de alguna manera, eso era lo que trataba de decirle el ingeniero Cuello, de alguna manera se estaba conformando una especie de polo euroasiático en el que participaba Rusia, que era un gran vendedor de materias primas. Ahí participaban muchos países europeos que tenían y tienen todavía intercambios muy intensos con China. China es el principal socio comercial de toda Europa, y Estados Unidos de alguna forma estaba un poco al margen de ese proceso que estaba caminando de manera acelerada. Los estrategas estadounidenses siempre han dicho, y ahí están los escritos de Henry Kissinger, que una de las prioridades vitales precisamente de Estados Unidos es evitar que Eurasia se convierta en una alternativa al poderío estadounidense. Y eso estaba ocurriendo ese era un proceso que estaba en marcha. Y la ruta de la seda
de alguna forma aceleraba eso. Bien. Está contestada la pregunta y queremos pasar una nota luctuosa. ¿Ya no la pasó? Bien, tenemos... Acaba de fallecer el doctor Víctor Gómez Vergés, ¿Cómo? amigo de toda la vida. Víctor Gómez falleció y aparece ya su esquela de su esposa Carmencina y sus hijos. Ahí está. Su esposa Carmencina Casanova de Gómez Vergés, sus hijos Víctor Osvaldo y Clara, Maeno y Ramón Emilio, Tania y David, Quilvio y Carolina. Sus nietos, bisnietos y demás familiares pasan por la pena de anunciar el fallecimiento que tuvo lugar hoy viernes 24 de febrero. Avisan que no se llevarán a cabo servicios funerarios. Víctor Gómez Vergés, una persona de quien usted ha hablado mucho por su amplia carrera en el sector Su público en último diferentes cargo posiciones. fue juez del Tribunal Constitucional. Ese fue su último. Sin embargo, es el dominicano, o fue el dominicano, que más cargos desempeñó durante su vida. Recuerdo que su primer cargo que yo recuerdo fue en el año 1965, fue ministro, secretario de Estado de lo Interior del gobierno de Antonio Inver Barrera, la junta gubernativa que se formó paralelamente al grupo del gobierno constitucionalista. Si nació en el 1940, tenía 25 años en ese entonces, doctor. Él cumplió 83 años. Víctor Gómez fue ministro de Educación, canciller de la República, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Víctor Gómez fue candidato dominicano a secretario general de la OEA. Fue embajador ante la Santa Sede. Fue embajador en Argentina. Y estamos dando información de memoria. Posiblemente tengamos Estuvo en el más aparato adelante. judicial también. ¿Perdón? En el aparato judicial estuvo también, ¿verdad? Fue finalmente miembro de lo que Milton Ray, Tribunal Constitucional. fue juez del Tribunal Constitucional. Hizo 2 gestiones importantes en educación y en la Cancillería. Pero además fue ministro, creo que fue ministro hasta de Hacienda en un momento. Pero acabamos de recibir la información de que falleció el doctor Víctor Gómez Vergés. Tenemos una información que nos pasa una señora abogada en forma de pregunta. Nos pregunta, ustedes que tratan a veces el tema haitiano, no se han percatado de que todos aquellos que luchan por el supuesto bienestar de los inmigrantes ilegales, todo su trabajo está dirigido a que República Dominicana no ponga sus leyes, no ejerza sus leyes, no aplique sus leyes
en el caso de los inmigrantes ilegales haitianos, que eso lo dejemos fuera de la ley migratoria de la República Dominicana, que todo está basado en eso. Lo primero es la no aplicación de las leyes dominicanas con respecto a la migración. Otro dato que nos aporta un médico que ha estado en cargos importantes, que en el año 2020 se estimó que en República Dominicana se realizaron alrededor de 90,000 abortos criminales o innecesarios. 90,000 abortos registrados. Ese tema es un tema de ahora que el cine dominicano está llevando algunos elementos interesantes sobre nuestra cultura. Ustedes no se imaginan, y digo ustedes, nunca hablo de ustedes sino de nosotros, porque en este caso nosotros sí lo conocemos, el proceso que se lleva a cabo desde una relación entre un hombre y una mujer y el resultado final de un aborto, en condiciones, entre comillas, normales. Eso, digo que es un tema que puede ser un libreto de cine. Se basa en que dos personas se unen, se ponen de acuerdo para llevar a cabo una relación fuera de una unión matrimonial. Puede ser también dentro de una unión normal. Un matrimonio tiene 2 hijos, decide no tener más hijos por una circunstancia X, la señora sale embarazada. Mira, mi amor, estoy embarazada. Ah, tú sabes lo que hay que hacer. Se va al médico. Ese médico puede ser uno de estos dos, o el médico que normalmente le hizo los 2 partos, o si ese no lo hace, le dice dónde lo hacen. Va, le dicen venga mañana, ven en ayunas, va a sala de operaciones y le ejecutan la extracción del producto que se encuentra en su útero. La dejan que despierte, posiblemente la dejan hasta el mediodía o la tarde y la despachan. Si es una unión que no es regular, que está fuera del matrimonio, entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Un muchacho a una muchacha, que sean menores, los padres de una vez dicen, eso no puede ser. No puede ser, porque esa niña lo que tiene son 14 años y ese muchachito es su compañero de escuela. La mamá se encarga de resolverle el problema a la niña. Una persona que es pudiente, entonces lo primero que se hace es un esfuerzo para que el sujeto asuma la responsabilidad. Mira, la niña está embarazada.
¿qué vas a hacer? No, yo le doy algo a ustedes y resuelvan. Entonces ahí hay dos pagos, uno por el aborto y uno para compensar a la niña y la familia. Todo eso pasa aquí, todos los días. En el trabajo es relaciones que se hagan en el trabajo y sale embarazada, eso es una tragedia, así es que le dicen. Pero el mecanismo en la clínica es una cosa increíble. Doctor, ahí hay una muchacha. ¿Qué le pasa? Necesita hacerse un procedimiento. Pásala, ven, la interroga. ¿Cuántos falta tú tienes? Tengo 2, tengo 3. Mira, mejor tómate esta pastilla que todavía eso funciona. No, tengo 6. Ah, tienes 6, déjame ver. Hay que hacerlo. ¿Cuándo quieres? No, cuando usted quiera. ¿Cuánto vale? Tanto. Colócala. La preparan en la tarde. Una amiga generalmente es que la lleva o la acompaña. De eso no participa familia. Y se lleva a cabo el proceso, se deja y 3 o 4 horas después se despacha. Eso es todos los días en República Dominicana. ¿Qué pasa? A veces hay casos en que hay perforación y hemorragia masiva que pueden ocasionar la muerte. Si no se pueden controlar con productos, medicamentos, entonces hay que hacerle una cirugía. La persona inclusive puede morir de una hemorragia, porque el útero es muy irrigado cuando tiene un contenido adentro. Entonces, todas esas cosas tienen un proceso. Hay médicos que son muy buenos haciendo ese trabajo. Son unos maestros, porque es el procedimiento que ellos más llevan a cabo. No se meten en eso después de los 7 meses. No se meten con eso después de los 7, porque es peligroso. Y hay un muchacho grande, ¿verdad? Y la misma mamá, después que el muchacho comienza a moverse, tiene problemas con decidirse por un aborto. Generalmente busca una salida de qué hacer con el bebé. Hay muchísimas formas, pero después que se mueve, ella siente vida en su vientre, le es difícil. Hay también un procedimiento, una situación que surge. Hablen con mujeres que se han hecho aborto. Ninguna mujer que se ha hecho aborto está contenta de habérselo hecho. Siempre tiene remordimiento. No sabemos por qué. Siempre tiene remordimiento. De manera que ese tema de las 3 causales, esas mujeres que luchan por eso, saben lo que nosotros estamos diciendo, pero quieren taparse los ojos e irse por lo más fácil. Ah, no, eso no puede ser. Y es así a veces, porque una muchacha que sale embarazada de un cura, ¿qué va a hacer el cura? Casarse, dejar la iglesia y casarse. No, me voy a condenar, pero toma los cuartos y vea el aborto. Un jefe a su secretaria, ¿cómo justifica eso con su familia? Un aborto y se acabó el problema. Eso es lo que se quiere resolver con las 3 causales. Esos problemas que no se pueden resolver. Entonces, esos temas nosotros a veces
lo tratamos aquí y nos dicen que somos muy arriesgados. El tema de algunas cosas que se generalizan en las redes y que las redes hacen que se vean las cosas, el que aparezca mucho una cosa y te la presenten mucho, tú a veces te familiarizas. Por eso es que ustedes ven que la corrupción ha dejado de ser el principal tema, porque la gente entiende que buscar su dinero fácil no es problema. Y eso de las redes, en que te dicen mucho las cosas, tienen sus pros y tienen sus contras. Tiene información, tiene favor de que todo el mundo es periodista, todo el mundo es periodista. Y tiene otro, es que todo el mundo puede poner lo que le dé la gana, lo que le venga en gana. Ayer apareció una persona que dice que Danilo Medina tiene un cáncer. Danilo Medina no tiene ninguna queja de que lo digan, pero ¿cuál es el interés de decir que Danilo Medina tiene un cáncer? Alguien que dice algo porque no tenía nada que decir. Déjame dar un escándalo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa.